Bueno, yo cogí la maquinita y me la afeité, me la pasé un poquitico por arriba así, porque No, en realidad no. hoy como íbamos a hablar de educación, dije que tengo que llegar al aula puntual y educado como un buen muchacho. Entonces me fui a pelar, pero ¿qué pasa aquí? No sé si tú sabes que en La Habana está cerrada la barbería y todas estas cosas, ¿no? Y empecé, yo mismo, ¿no? Dije, yo me pongo ahí un rato, muchacho. Cuando me fui a mirar al espejo, tenía unos surcos Ajá. de cucaracha, pero vaya, parecía que la cucaracha habían contratado dos güeyes y habían arado en la cabeza. Y entonces dije, bueno, ya qué carajo, ya me afeito un rato y así descanso. Calma. Yo me peleé allá arriba un poco y la que usualmente me termina de dar los últimos cortes es Lisset. Pero yo estaba aquí abajo viendo la novela esa cubana, ¿cómo se llama? El rostro de los El rostro de los días. Y entonces, sí, ya está con por el capítulo 60 por ahí, algo de eso, ¿no? Y entonces, hoy aquí, no me diga, aquí no. Hay que aprovechar la conexión porque todo el país está viendo el rostro de los días. Bueno, nosotros estamos ahí, ella está, Lisset está ahí ahora, en que el tipo se quiere meter en el cuarto de la chiquita. El caso es que me tuve que pelar yo solo. Así que... Oye, Isra. Yo iba a dejar la malanguita como cuando yo iba a primer grado. Tú sabes que quería haberlo hecho, compadre. Ahora es que me doy cuenta. Cuando yo fui por primera vez a la escuela, yo me dejó así el pelo, tiene el pelo bonito. Después me puse jabado, pero cuando el chamaquito, en mi familia todo el mundo estaba encantado porque creían que yo tenía el pelo bueno. Se veía a la clara que era jabado mulañé, pero tenía el buen pelo. Después se me puso un poco maluco, ¿no? Pero yo me acuerdo que los muchachos le ponían la mano aquí y le pasaban la maquinita y después le hacían un poquito así con la tijera. Y eso le decía la malanguita. Y dije, bueno, voy con el profe a hablar de educación. Me voy a tirar la malanguita. Me debía haber tirado la malanguita. A mí me pelaban a la malanguita o algo que era un team más de la malanguita que se llamaba la pluma corta. Que no sé qué cosa, no sé, pero me pelaban así, bien esto, y el cabezón que yo tenía, todavía lo tengo, pero ya el cuerpo me ha emparejado la cabeza. Pero se veía tremendo güiro, ¿viste? Y entonces, siempre peladito ahí, pegado. Hablándote del otro día, me hiciste recordar cómo en el lenguaje nosotros tenemos las cosas, los atavismos y los prejuicios metidos. Fíjate que uno dice, yo salí después con pelo malo. Sí, exactamente. ¿Y por qué el pelo es malo? No. Entonces yo lo que hago para joder. Yo sí te puedo decir una cosa. ¿Por qué? A ver, dime. La diferencia que hay entre la gente que tiene el pelo lacio es que es más dócil, ¿no? O sea, tú lo tiras para acá, se va para acá, lo tiras para acá. Muchacho, cuando a mí el jabao me dijo, aquí estoy yo, aquel bicho tú lo tirabas para allá, y el tipo decía... Tú sabes que yo estoy atrás de esas cosas siempre y tratando de educar aquí en la casa. Y entonces, cuando oigo una conversación de esa en la familia, voy al contrario, ¿no? Si hay alguien que tiene el pelo rizado y así con ascendencia afro, digo, coño, tiene el pelo buenísimo esta gente. Y todo el mundo se me queda así, ¿no? Y digo, bueno, lo tiene fuerte, lo tiene duro. Entonces se quedan así, no me dicen nada. Entonces, no, tiene el pelo bueno, men. Malos son la gente esa que tiene el pelo así que se cae, que no tiene fuerza, no tiene espíritu. Entonces tú ves a Ángela Davis y ese pelo así, entonces la gente se queda. Tú sabes que yo aprovecho cada vez que puedo para educar a la gente en ese sentido, para tratar de que vean el más allá, ¿no? Entonces, vamos a preguntarte, compadre, ¿cómo fue que tú te metiste en la docencia? ¿Cómo tú llegaste al aula? Mira, yo, a mí siempre me ha gustado enseñar. Desde que yo era un chamaquito, me gustaba siempre la medicina, ser médico, ser esto, siempre me gustaba enseñar Disculpe, sí. tú fuiste a Irak como paramédico o algo así. Como paramédico, le llaman médico de combate, eres un enfermero que te prepara el ejército en una escuela médica donde te haces enfermero y entonces después sirves al ejército como enfermero. Le llaman combat medic en inglés. Yo siempre le aclaro a la gente, oye, yo no soy médico, yo no soy un doctor, yo soy enfermero del ejército y a lo que le llaman un combat medic, ¿no? Entonces, pero cuando yo desde muchacho en Cuba, siempre me gustó la enseñanza y los maestros y esta cosa, ¿no? De hecho,
en una época hasta pensé en el destacamento de maestros que iban ahí a Ciudad Libertad. Manuel Lacuz, sí, que iban a Ciudad Libertad. Hubo una época en que estaban buscando, siempre abierto eso para maestros. Después hubo también la furia esta con médicos, vaya, según la necesidad del país, ¿no? Pero por razones que tienen que ver con mi vida personal, mi mamá se fue, tuvo una adolescencia muy complicada, nunca pude, es decir, decidí, no fui a la escuela, no, por un lado no me aceptaron el destacamento médico porque tenía relaciones con mi mamá, tú sabes, en aquellos años era una cosa muy... Empecé a recorrer, a trabajar como con un preuniversitario, empecé a trabajar en puestos de vianda. Mira, yo fui viandero en puestos de vianda, fui carnicero, fui en pescadería, trabajé también. Es decir, yo me conozco todo ese giro. Y estando ya en carnicería y eso, una vez me dijeron, Carlos, ¿por qué tú no le das un curso a la gente, a los nuevos carniceros y esa gente sobre las pesas, sobre las medidas? Un batallón de gente que iba a empezar en eso. Y me pusieron a mí, tú sabes, de maestro, sin yo haber nunca haber tomado ninguna clase, y di mis clases, les enseñé cómo pesar, cuáles eran las medidas y esas cosas que se enseñaban en ese curso, ¿no? Pero me gustó mucho. Cuando llegué aquí a los Estados Unidos, también fui rastrero, me metí y manejé rastra en los Estados Unidos, fui camionero, ¿no? Trabajé repartiendo pizza, trabajé trabajé como mil cosas, Israel, mil cosas, pero lo de enseñar siempre, incluso tenía gente alrededor mío que siempre me decía, oye, pero cuéntame esto así, porque tú lo cuentas de una forma que es didáctico, compadre, y a mí siempre me gustó leer, ¿no? Y entonces cuando me metí en el ejército, me hice enfermero, médico de combate, me fui a la guerra de Irak. En la guerra de Irak también me cogieron muchas veces en el ejército como instructor de enfermería. Tenía que enseñarle a la gente que eran sanitarios los primeros auxilios y me encantaba la dinámica esa de enseñar y eso. El caso es que ya más, y además admiraba siempre mucho a los maestros. Tuve un maestro que te contaba el otro día que se llama, pues sé que todavía vive en La Habana, nunca lo he podido localizar, Rolando Ardiles. Y ese maestro creó una marca en mí que todavía vive, porque yo vivía solo en La Habana con 15, 16 años, y iba a la escuela y me tenía que cocinar yo mismo y todo, y ese hombre era muy buena persona conmigo, siempre me tendió una mano cuando mucha gente, esas cosas de la juventud, que uno está, la adolescencia, además de eso, un muchacho que era un rebelde. No, y el contexto, sobre todo, el contexto histórico a ti desarrollar. La gente yéndose del país, la incomprensión. O sea, me imagino que para ti fue bien complicado. Qué bueno que te encontraste por lo menos con un profesor. Ese tipo yo siempre lo recuerdo. A ver, yo soy, creo que unos años menor que tú. No viví exactamente, digamos, con la intensidad que lo viste tú, que ya probablemente fuera un adolescente, yo era un niño. Pero sin duda alguna, esa fue una época complicadísima, entre otras cosas por eso, por el contexto. Eran los años donde lo mismo te encontrabas por lo que he leído, por lo que he hablado con mis padres, por lo que recuerdo de niño, entraba la confusión y la indignación justa por cosas como, por ejemplo, el derribo del avión de Barbados, que podía generar una molestia, una incomodidad, y por otro lado te encontrabas con gente que legítimamente quería emigrar o algo así, y las cosas tú sabes, se trastocaban. Era como un cruce de fuego. Y ahí en el medio, bueno, los hijos de los que se querían, qué complicadísimo. Sí, imagínate. Este señor, yo recuerdo además, lo interesante del caso era de que yo siempre, bueno, ya te digo, yo no ocultaba que tenía relaciones con mi mamá, ni con mi hermano que estaba en los Estados Unidos. A mí aquello me daba para el carajo, ¿tú me entiendes? No, yo me quería ir. Y aquel tipo era, y la gente me abría fuego, ¿tú sabes? Habían gente, familia, que como no querían que yo andara
con el hijo, porque yo era un muchacho desafecto, que esto, con lo otro. Pero este maestro, Rolando Ardiles, era militante de la juventud de los maestros, compadre. Era un tipo que era, creo que era secretario del núcleo de ahí de la escuela, una cosa de esa. Y a mí me llamaba la atención que aquel tipo me llamó, Carlos, ven para la cátedra, ven conmigo para acá, mijo. Oye, ¿qué almorzaste hoy? No, espérate, un pan con tortilla aquí, ¿no? Para que como cuéntame, ¿qué hola, amigo? ¿Cómo te voy? Es decir, y siempre era la cosa aquella de usted siga para adelante, usted donde quiera que usted, acuérdate que aquí lo importante es no perder el espíritu, no te desanime, hay gente que te quiere, hay gente que te apoya, coño, compadre, y aquello incluso problemas en la escuela de no ir, de llegar tarde, de todo, ese tipo era el que iba para allá y decía, no, a Carlos hay que darle un chance, a Carlos hay que... Me imagino también que algo, o sea, algo, independientemente de lo complejo del contexto, siempre como en todo, hay gente que se le va la rosca y su mediocridad no le permite ver la luz, buscar la luz, incluso en la oscuridad, y hay gente que busca la luz aunque haya oscuridad. Okay. Fíjate, Israel, yo Qué te voy a bueno hacer... esta experiencia tuya, porque me da, vaya, justamente eso, da los grises que hay entre el blanco y el negro, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Fíjate, y voy a saltar de una cosa para la otra ahora. En aquella época empezaron en Cuba, te estoy hablando del año 83, 84, una cosa que se hacía en la escuela mía, no sé si era general o no, que se llamaban las pruebas de la dignidad. ¿Qué cosas eran las pruebas de la dignidad? No sé si ese experimento funcionó más, pero en aquel momento la cosa era que el estudiante no hubiera que vigilarlo en mi escuela en ese año, en ese contexto. Ya te digo, yo no sé si esto después fue parte de otras escuelas. Y uno siempre es un maldito, ¿no? Para sacar buenos puntos y los chamas mirando para allá. Bueno, mi hermano, cuando Ardiles, yo me acuerdo que puso la prueba de la dignidad y yo estaba en el aula aquella y salió y dijo, bueno, caballero, los voy a dejar solo aquí en el aula. Ustedes hacen la prueba, acuérdense, están con su conciencia aquí. Aquí nadie los va a vigilar. Ustedes solo saben lo que tienen que hacer. Y yo era tremendo bandido y salí a dile salió el negro aquí para allá afuera y se fue. Y por allá por una esquina, un chiquito que era como yo así, jodedor, empezó a levantar la cabeza para mirar y yo fui el primero que le dije, oye, papo, aquí es dignidad. Y el tipo me va, pero si tú eres tremendo, no, pero con Ardiles aquí dignidad. Saque los puntos que usted tiene que sacar. Y tú sabes que si Ardiles supiera que esas pruebas de la dignidad, yo las hago en mi aula. Hoy día, yo preparo a los muchachos, le hablo de la integridad, de lo importante que es que ellos, nadie los tenga que vigilar para hacer lo correcto. Y que esa tradición de que los maestros tienen que estar vigilando a los alumnos para que no se fijen más. Y una vez incluso, bueno, lo he hecho en el aula, hay que preparar primero al estudiante para que sepa de qué va la cosa, ¿no? Y incluso maestros que supieron de lo que yo estaba haciendo se molestaron conmigo y llevaron la queja al director. Y el director se sentó conmigo y yo le expliqué de qué iba la cosa y de cómo era confiar en la persona y creer en la persona. Y entonces el director me dijo, ven acá, ¿qué tú haces si un muchacho se fija en una prueba de español y saca una nota? Y yo le dije, bueno, si se fija y no adquiere el conocimiento y no demuestra que lo tiene, el que se jode es él, ¿no? Pero tú sabes qué beneficio hay para todos los demás que se sienten que están dando lo mejor de sí. Y así mismo yo tengo estudiantes que cuando termina la prueba yo regreso, voy al baño, regreso y me dice, mira, profe, ahí hay un 80, pero es mío. Es mío. No es 100, es 80, pero es mío. Y tú puedes sentir ese orgullo, compadre, de que tú estás construyendo no solamente al muchacho que está ayudando, al muchacho que está aprendiendo un poco español, sino que estás ayudando a construir un carácter basado en la integridad. Es decir, un ser humano pleno que no solamente sea un punto o menos puntos, sino que lo que haga lo mejor y se sienta bien con él mismo. Y esa experiencia de esa aula, yo se la agradezco a aquel maestro que me enseñaba en Ignacio Agramonte, allá en Centro Habana, y que me enseñó mi primera prueba de la dignidad. Padre, ¿Qué te parece? qué bueno. Está espectacular, esa historia es espectacular. Yo nací en un aula, casi como el clásico. Mi mamá
Mi mamá era profesora de geografía. En los años 70 y tanto, porque yo nací en el 73. Adil era profesor de geografía. Ah, mira, Sí, mira que eso debe ser la materia que también hay. Bueno, mi mamá era una profesora jovencita que me tuvo conjuntamente con mi papá. Y éramos un núcleo familiar que vivíamos en casa de mi abuela. Entonces, en esos años, los profesores que se iban a dar clases a los planes de la escuela del campo, institutos de preuniversitario en el campo, secundaria básica en el campo, SBEC y PUEC, que era como se llamaba, cobraban un poquito más. Y mi mamá necesitaba ese dinero para independizarse, para empezar a construir la casita, que a la postre fue nuestra casa, ¿no? O sea, la casa en que vivimos en Guantánamo. Entonces mi mamá cargaba conmigo de chiquitico y me llevaba para el pre, ¿no? Para el pre donde ella daba clase. Mi mamá empezaba a dar clase a las 8 de la mañana y terminaba casi a las 12 del día. Eran 3 o 4 turnos de clase de pegueta. Entonces, yo de aula en aula, llegaba el momento que obviamente me sabía parte de la clase. Entonces, más de una vez, mi mamá siempre, ¿sabes? Los profesores hacen alguna pregunta provocadora a los estudiantes, no sé qué. Y ya yo en el tercer turno de la clase, ella lanzaba la pregunta y había un silencio y nadie decía nada. O alguien respondía, no sé qué, pero si nadie respondía, yo levantaba la mano. Y decía, no, ese chamaquito era una mente. ¿Qué mente voy a hacer? Tendría 3, 4 años. Era que me echaba una persona. Para mí, la mañana era de clases, ¿no? Pero por eso yo alguna vez pensé que mi vocación iba a ser maestro o profesor o algo así, ¿no? Porque sin duda alguna fue una experiencia tremenda todos esos años que mi mamá ha sido profesora. Y yo, aunque tuve profesores espectaculares, debo decir que en tener esos profesores espectaculares, independientemente de que tú sabes que uno siempre dice que su madre es lo mejor del mundo, mi mamá, Sí. puedo decir lo que fue una de esas profesoras. Porque además, entre otras cosas, era de ese tipo de profesora en la que en su cátedra, en sus afectos, ya luego cuando no estaba dando clases en los institutos del campo, sino en una secundaria básica en Guantánamo, en la casa, siempre visitaban sobre todo esos estudiantes, o sea, los estudiantes con más problemas, los estudiantes que tenían problemas sociales, los estudiantes que tenían un tipo de segregación porque se veía, tenían 12, 13, 14 años, que es la época, pero ya eran niños que tenían, digamos, una actitud evidentemente gay y eran repudiados. No, esos muchachos eran lo que generalmente se hacían muy buenos amigos de mi mamá, visitaban la casa. Yo vivo muy contento de eso, Sí. de lo humana que fue la vieja mía. Por eso todavía, fíjate, ya se lleva jubilada como, qué sé yo, como 15 años o 20 quizás, no sé. Y todavía tiene alumnos que la recuerdan con mucho cariño. Tiene estudiantes que son figuras públicas, Sí. tantos años y todavía la ven y la recuerdan con cariño. De hecho, algunos no me conocen como, Israel de Buenafe, sino el hijo de Daisy, mi profesora de geografía. Y eso me da mucho cariño porque realmente la vieja se lo ganó. Era una profesora así, de mucha bomba, de poca rabieta. Cuando Ajá. se ponía malita para la foto. Pero era muy, en ese sentido, muy humana. Y cada vez que yo he tenido la dicha por mi trabajo, por lo que sea, que voy a cualquier país por ahí, casi siempre desde que aterrizo, pienso en cómo mi mamá daba a ese país o cómo se refería a él. ¿Verdad? O sea, para mí es una asociación siempre, caramba, estoy en Managua, recuerdo mi mamá siempre hablaba de la ciudad, de los volcanes, no sé qué, o estoy en Guatemala, o estoy en Londres, o estoy en Moscú, en los países que la música me ha llevado, siempre Ajá. recuerdo a mi mamá hablando sobre eso, y me parece una parábola bonita, ¿no? Que su hijo, la música, las canciones, porque realmente no voy por otra cosa que no sea por eso, por las canciones son las que nos han llevado hasta ahí. Me da mucho gusto recordar eso siempre se lo digo. Coño, mami, tú sabes que me acuerdo de esto, lo otro. Es verdad que eso me marcó muchísimo, ¿no? O sea, toda esa etapa, yo creo que de cierta manera también influyó en mí como persona. Por eso soy tan muelero, tan conversador, digo yo, no sé, tan extrovertido. Ahora que tú me hablas de tu mamá, mi mamá
era semi-analfabeta, es decir, fue casi analfabeta al principio, una muchachita que nació en el Machadato, pero después, ya que es una mujer adulta, alcanzó el 6º grado y eso. Pero mi mamá siempre tuvo una pasión tremenda por la enseñanza y por el aprendizaje y por meterme a mí eso por la cabeza. Yo recuerdo que cuando yo era un niño y estaba en casa de la vieja, en mi casa, ¿no? Tenía como 7 años y apenas sabía leer ni escribir. Y mi mamá me sentaba delante del programa de Nixa Villapol, Cocina en Minutos, y yo tenía que copiarle la receta. La vieja me hacía aprenderme poemas de memoria, me hacía recitar, es decir, yo te contaba el otro día de cómo me hacía escribirle a mi tía. Es decir, la vieja nunca fue maestra, pero en realidad sí fue maestra. De hecho, yo cuando preparaba los viajes a Cuba con los estudiantes y eso, mi mamá, que vivía en Miami, siempre estaba al tanto de las cosas. Mijo, tienes que preparar unos pulovitos y tienes que decirle a los muchachos esto y tienen que llevarlo al campo tal para que vean. Es decir, ella a través de mí estaba viviendo el magisterio que ella, por razones sociales, cuando nació en los años 30, nunca pudo llegar a eso. Ahora, ¿cómo yo llegué a ser maestro? Preguntar, ¿cómo llegaste a meterte en un aula, a escoger esto como oficio? Bueno, cuando llegué de Irak en el año 2005, no tenía lo que tenía todavía increíblemente era el preuniversitario de Cuba. Nunca había estudiado aquí en los Estados Unidos, porque llegué y te conté, había sido camionero, esto, lo otro, pero nunca estudié. ¿Qué año es eso más o menos? Cuando llego de Irak en el 2005. Yo llevaba en los Estados Unidos 14 o 15 años, ¿no? Y entonces, cuando yo llego de Irak y digo, contra, tengo que estudiar, ¿no? Porque además el ejército me facilitaba ir a la escuela, me pagaban cursos y eso. Y entonces decido ir a la escuela y a estudiar, a capacitarme, a aprender mejor inglés. Ya había ido a la escuela médica del ejército a aprender lo de la medicina, pero esto era otra cosa, ir a la escuela, y empecé a ir. Aquí los sistemas escolares aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, hay universidades de 4 o 5 años, pero también hay un sistema que está hecho para las personas de menos ingresos que se llaman los college, los community college. ¿Cómo funcionan? Que los 2 primeros años de universidad, que casi siempre son más conocimientos generales, se hacen ahí y son más baratos. Entonces, divides como la carrera de 4 o 5 años, la divides entre 2 años y tanto aquí, 2 años y tanto allá. Entonces fui al college, empecé a tomar mis inglés, a matemáticas, como cuando estaba en Cuba, de ecuaciones, es decir, empecé otra vez a tomar aquello, pasé esos 2 años ahí, a los 2 años fui a la universidad ya, y me llamaba mucho la atención la antropología. Había descubierto, yo no sabía ni qué quería decir antropología. Y cuando empecé a leer, escribir, a aprender de eso, dije, coño, me interesa esto, yo quiero ser antropólogo. No, después de viejo antropólogo. A todo esto te estoy hablando, trabajaba tiempo completo, 8 horas como consejero de personas que tenían problemas mentales y eso, como consejero. Y empecé a ir a la universidad, y en la universidad, junto con la antropología, dije, bueno, voy a hacer también una licenciatura en español, porque a mí el español me encanta y esto a mí lo voy a hacer fácil. Y cuando estaba terminando las 2 licenciaturas, alguien me dijo, Carlos, yo te he visto a ti, ¿por qué tú no haces una maestría en español? Y además haces la maestría y te dan la posibilidad aquí en la universidad de enseñar español en las aulas de aquí, de la universidad. Y yo dije, coño, perfecto. Y te pagan hasta la cosa, porque si estás enseñando no te cobran las clases. Y entonces me metí, ya empecé en la universidad, te estoy hablando del 2010 por ahí, empecé a dar clases de español en la universidad mientras estaba en el proceso de hacer y terminar la maestría. Cuando estaba terminando eso, llevaba 2 años y tanto haciendo la maestría, me di cuenta, compadre, que la pasión mía era estudiar. Que además me volvía loco con los estudiantes y ellos se volvían locos conmigo, que siempre había estoy enamorado de estar en mi casa con mi familia, pero que ir a mi trabajo y estar en mi aula no me quitaba, era un complemento. Se complementa. Y entonces dije, pues, ahí alguien me dijo, bueno, ven acá,
ya estás terminando esta maestría y te gusta la educación, ¿por qué no haces otra maestría en educación? Y yo dije, ¿y sigues aquí? Y entonces hice otra maestría en educación mientras enseñaba ahí. Y entonces la práctica de la maestría en educación la hice en escuelas públicas. Y cuando llegué a esas escuelas públicas y empecé con los muchachos a relacionarme, eso me pareció que yo había regresado a los 15 o 16 años míos. Es decir, me sentí que había rejuvenecido. Dije, aquí es donde quiero enseñar yo. Y entonces cuando terminé esa segunda maestría, decidí que me iría a enseñar ahora a los sistemas públicos, es decir, a los preuniversitarios, a las secundarias básicas y esas cosas. Pero junto con todo ese estudio, también pues me enamoré de buscarle soluciones al aprendizaje, porque yo también había sido estudiante de niño y de joven y había sido estudiante ahora. Y vi los retos que enfrentan los estudiantes, lo mismo los retos económicos aquí en los Estados Unidos, en cualquier lado, que los retos de un aula que no sea entretenida, de un aula que sea aburrida, la enseñanza como un castigo, ¿me entiendes? O la enseñanza como el maestro que te quiere abrir la cabeza y meterte adentro el conocimiento, ¿no? Y entonces dije, yo quiero estudiar más de eso. Y todavía, estoy hablando, terminé la maestría como en el 2012 por ahí, o el 2013 por ahí, empecé en las escuelas públicas y 2 años después empecé a hacer un doctorado en educación. Y en este momento estoy terminando, ya estoy a punto de hacer la disertación. Y la disertación tiene que ver con eso, con cómo enseñar de una manera que sea amena. He estudiado eso, lo he puesto en práctica y en mi aula, hasta con mi familia. Yo tengo a los nietecitos míos y a mis sobrinitos que vienen para acá todos los fines de semana. Y esto aquí es como una aula en esteroides. Aquí es ellos preguntando y haciendo y poemas y después nos vamos para tal lado y vamos a los campos y vamos a ver de dónde salen las papas. Vamos a sacar papas. Y nos vamos por un campo donde están cultivadas papas y ahí empezamos a sacar papas y de aquí se saca el maíz y ellos empiezan con sus teorías, ¿no? Ese aprender con las manos, ese aprender que es tan importante, relacionar el trabajo que se hace con lo que estás aprendiendo, ¿no? Y aprender con los juegos. Y entonces yo dije, bueno, amor y juego, ¿no? El ingrediente lúdico y el ingrediente del amor, y entonces eso es lo que dije, bueno, esto es lo que tengo que traer al aula. Lo que tengo que traer al aula es juegos, entre otras cosas, ¿no? Y amor, ¿no? Y además convertir el lugar en un espacio democrático, en que los alumnos estos sean futuros ciudadanos, además. Claro, que ellos hagan la clase. Entonces en la clase siempre estamos jugando, siempre estamos inventando con las manos, haciendo pan. A ver, fírmame ahí, Mandy. Vamos a ver, aquí estamos ya. Vamos a picar el pan ahora. Ya está esto listo. Mira para acá. Mira esto. Mira para acá. ¿Qué te parece, mía? ¿Huele? Huele ahí. A comer, a aprender pan y aceite y aprender vocabulario de comidas. Pues tengo una máquina de hacer pan en el aula. Traigo un poco de harina, un poco de agua, un poco de sal, un poco de levadura. Y cuando entre el alumno al aula, huele ese pan. Abrimos el pedazo de pan, lo moja en un poquitico de aceite. Ya está motivado. Y además, el aprendizaje ya no es escribir solamente pan y leerlo. El aprendizaje es oler y probar la palabra que estás aprendiendo. Ahí radica la cosa. Y entonces, pues los muchachos aprenden de una manera vertiginosa, aprenden a hacer cosas, van para su casa y se ponen a hacer pan, le enseñan a los padres. Y entonces los padres son parte también de este juego de aprender estas cosas, ¿no?